Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Luis Axel Olivares y tengo el gusto de compartir estos minutos con ustedes. Antes de iniciar, recuerden que es muy importante llevar a la práctica las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia. Lavarse las manos, por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. Adentrándonos en el siglo XX, el propósito que guiará la sesión de hoy es explicar los procesos y acontecimientos históricos, periodo entre guerras y Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar, recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? Comencemos. El historiador Eric Hobsbawm describió el siglo XX como un siglo corto, que iba de 1914 a 1989, marcado sobre todo por las dos guerras mundiales y el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo por la hegemonía mundial. El historiador describe el comienzo del siglo XX de la siguiente manera. De todos los acontecimientos de esta era de las catástrofes, el que mayormente impresionó a los supervivientes del siglo XIX fue el hundimiento de los valores e instituciones de la civilización liberal, cuyo progreso se daba por sentado en aquel siglo, al menos en las zonas del mundo avanzadas y en las que estaban avanzando. Esos valores implicaban el rechazo a la dictadura y del gobierno autoritario, el respeto del sistema constitucional con gobiernos libremente elegidos y asambleas representativas que garantizaban el imperio de la ley, y un conjunto aceptado de derechos y libertades de los ciudadanos, como las libertades de expresión, de opinión y de reunión. Los valores que debían imperar en el Estado y en la sociedad eran la razón, el debate público, la educación, la ciencia y el perfeccionamiento de la condición humana. Sin duda, las instituciones de la democracia liberal habían progresado en la esfera política, y parecía que el estallido de la barbarie en 1914-1918 había servido para acelerar ese progreso. Excepto en la Rusia soviética, todos los regímenes de la posguerra, viejos y nuevos, eran regímenes parlamentarios representativos, incluso el de Turquía. A pesar de la existencia de numerosos regímenes electorales representativos, en los 20 años transcurridos desde la marcha sobre Roma de Mussolini hasta el apogeo de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, se registró un retroceso cada vez más acelerado de las instituciones políticas liberales. En definitiva, esta era de las catástrofes conoció un claro retroceso del liberalismo político, que se aceleró notablemente cuando Adolf Hitler asumió el cargo de canciller de Alemania en 1933. Considerando el mundo en su conjunto, en 1920 había 35 o más gobiernos constitucionales y elegidos. En 1938, 10 y 7, y en 1944, aproximadamente una docena. La tendencia mundial era clara. Hasta aquí la lectura. Si se dieron cuenta, la tendencia mundial a principios del siglo XX estaba en la reducción de los gobiernos liberales y, por tanto, en la restricción de derechos y libertades de la población, en buena medida debido a la expansión del fascismo y a los efectos de la Gran Depresión. La culminación de este proceso se daría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo se dio ese cambio? Como recordarán, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América se alzaron como la nación hegemónica en el mundo occidental. Debido a las necesidades bélicas, muchas industrias en Alemania, Francia y Gran Bretaña tuvieron que destinarse completamente a la guerra, teniendo que depender de la producción norteamericana para satisfacer muchas de las necesidades básicas de la población. Mientras el viejo continente intentaba pagar los préstamos adquiridos con los Estados Unidos de América, en esta nación se vivían los felices años 20, una década en la que el sueño americano se tradujo en un estilo de vida marcado por el consumismo. Gracias al aumento de los préstamos por parte de los bancos, la creciente clase media urbana gozó de la vida nocturna,
los bailes de Charleston, el cine y los primeros años del jazz. Gracias al uso extendido de nuevas tecnologías, la producción industrial y agrícola aumentó considerablemente. Esto ocasionó lo que conocemos como sobreproducción, cuando se producen más cosas de las que se pueden vender o comprar. Debido a este excedente, los dueños de las empresas decidieron disminuir la producción, pero no fue suficiente porque continuaban sin poder vender lo que ya habían producido. Entonces, comenzaron a bajar los precios, pero tampoco funcionó, por lo que tomaron medidas más drásticas como despedir trabajadores. Pero esto, de hecho, complicó aún más la situación, pues entre más desempleados hubiera, menos podían comprar mercancías, produciéndose un círculo vicioso. En los meses siguientes, la producción y los precios se desplomaron como nunca. Se estima que 15 millones de trabajadores perdieron sus empleos, tan solo en Estados Unidos de América, y que la mitad de los bancos quebraron. La crisis financiera sucedió en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde cotizaban las mayores empresas del mundo en septiembre de 1929, y tuvo su momento más agudo el 24 de octubre, cuando la bolsa se colapsó en el llamado Jueves Negro. Esta crisis afectó rotundamente a los países cuya economía dependía de las exportaciones y créditos norteamericanos. Tal fue el caso de Alemania, en donde la falta de dinero prestado por este país imposibilitaba tanto el pago de la deuda de la guerra como su propia recuperación económica. Antes de continuar, tenemos un invitado muy especial, el Dr. Lorenzo Meyer. Nos hablará sobre el impacto de la crisis de 1929 y el ascenso del nazismo como causas de la Segunda Guerra Mundial. Escuchémoslo. Un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Lorenzo Meyer y yo soy profesor universitario. La historia es mi materia y eso lo vamos a ver ahora, un pedacito de historia. Ya ustedes vieron lo que sucedió en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, pero ahora vamos a entrar en el inicio de la Segunda. Se trata de la crisis de 1929. ¿Qué tiene que ver una crisis económica con una guerra que empezó casi 10 años después? Bueno, la Primera Guerra Mundial dejó a Alemania como perdedora y le hizo pagar un precio muy alto en compensaciones. Los alemanes consideraron que ellos no habían sido los causantes de la Primera Guerra Mundial, que las causas eran muchas, pero ellos tenían que pagarlas. Era un insulto, su orgullo quedó herido. Pero además de eso, además de tener que pagar una compensación enorme, viene encima un fenómeno que nadie esperaba. Al final de los 1920s, la economía norteamericana falló y contagió al resto del mundo. Hubo un desempleo enorme, también en México, pero no como en Europa y en Estados Unidos. En esas condiciones, el desempleo en Alemania fue terrible. Colas de gente para conseguir comida, la inflación, se tenían que llevar fajos de billetes para comprar una hoganza de pan, cuando había pan. En esas condiciones tan duras, surge un líder, Adolfo Hitler, que había sido un cabo en la Primera Guerra Mundial y que descubrió una beta política bien importante. Su capacidad de usar el enojo, la frustración, el miedo, el hambre, el desempleo de Alemania, encauzarlo para formar un partido político que iba a cimbrar toda la estructura alemana y luego la de buena parte del mundo. Se trataba del Partido Nacional Socialista, que de socialista no tenía nada, pero que sí tenía mucho de nacionalista.
este partido con un discurso duro en donde señaló que en buena medida los responsables de este sufrimiento tan grande que tenían los alemanes y de buena parte de los males del mundo la tenían los judíos y los comunistas. Entonces, con base en estos dos odios, bueno, tenía más, pero estos dos odios los combinó muy bien y ganó un apoyo formidable en las elecciones democráticas, en esa Alemania derrotada y frustrada. Él les prometió que iba a cambiar su condición, que requería de la unidad alemana, de la disposición a la lucha. Ya había identificado a los enemigos comunistas y judíos e iba a reivindicar a Alemania y le iba a volver grande de nuevo. Pues bien, ese partido, el partido nazi, como se le conoce ya, no nacionalsocialista, el partido nazi va a crecer al principio con dificultades, luego de una manera asombrosa, y va a tomar el poder en Alemania. Y ya en el poder, entonces prepara a esa nación para una guerra a fondo, una guerra en Europa y finalmente en el resto del mundo, una guerra para reivindicar a los alemanes, para que pasaran de derrotados en victoriosos y que el mundo quedara bajo su dirección, una dirección no democrática. Y ahí está la raíz de la Segunda Guerra Mundial, una de sus raíces. Recuerden que el pasado nunca pasa del todo y el conocer la historia nos explica el presente y nos puede ayudar a entender el futuro. Así que ojo, la historia es una materia bien importante. Nos veremos en otras cápsulas. Como mencionó el Dr. Meyer, los efectos de la Gran Depresión se enfocaron en el desempleo masivo y afectaron a casi todo el mundo. Esta crisis fue utilizada por los gobiernos fascistas para ascender al poder. ¿Recuerdan qué características tuvieron estos gobiernos? El fascismo era un movimiento político que apareció en Italia a principios de los años 20. Dentro de este movimiento se defendía la idea de que Italia había sido humillada en la Primera Guerra Mundial por no haber recibido más territorios. Ante la escalada de huelgas y crisis económica, el partido fascista y su líder Benito Mussolini anunciaron en octubre de 1922 una marcha a Roma para tomar el poder. La estrategia de Mussolini funcionó y el rey Víctor Manuel II lo nombró primer ministro de Italia, abriéndole las puertas al régimen fascista. Instalados en el poder, Mussolini y los diputados fascistas modificaron las leyes que les aseguraron un dominio total del Estado italiano. Mussolini prometió establecer un nuevo orden, por la fuerza si era necesario. Se censuró a la prensa y se persiguieron a los partidos políticos de izquierda. Se aprobaron leyes que permitieron el arresto y encarcelamiento de cualquier persona por delitos políticos o parecer sospechoso. Y se prohibieron las asociaciones culturales y políticas. Como el fascismo se basaba en la idea de recobrar la gloria de una historia mítica de la cual venían, Mussolini buscó la expansión de Italia para recuperar la vieja gloria del Imperio Romano. Con esta visión claramente imperialista, las tropas italianas iniciaron un conflicto armado en África para apoderarse del independiente reino de Abisinia, hoy Etiopía. A pesar de esta situación, las potencias occidentales no quisieron intervenir para evitar nuevos conflictos en Europa. Al igual que Mussolini, Adolf Hitler aprovechó el descontento social producto de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. El desempleo, la inflación y las excesivas demandas por parte de las naciones ganadoras de la guerra hirieron el sentimiento nacionalista alemán, lo que fomentó el surgimiento de grupos políticos radicales. El más violento de ellos fue el Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, o Partido Nazi, cuyo control asumió Hitler en el verano de 1921.
El nazismo se identifica por un discurso nacionalista radical y por su antisemitismo y anticomunismo. Hitler también señaló la necesidad de un espacio vital en el que se desarrollaría la nación alemana, por lo cual necesitaba forzosamente expandir sus fronteras. Los nazis establecieron diferentes cuerpos de coerción política, como las SS o los campos de concentración, en un principio dedicados a prisioneros políticos y, más tarde, destinados para los grupos que consideraban inferiores. El Estado nazi estableció leyes raciales que excluyeron a los judíos de la nacionalidad alemana. También prohibieron el matrimonio entre alemanes y judíos y el derecho a poseer negocios, además de que persiguieron a los homosexuales, gitanos e incluso a las personas con alguna discapacidad. Después de establecer un dominio férreo de la sociedad alemana, los nazis empezaron a rearmar y a transformar su industria en una enorme fábrica de guerra. En octubre de 1935, Italia invadió Etiopía y Alemania la apoyó. En España se había desencadenado una guerra civil en donde se enfrentaba un bando liderado por militares de tendencia fascista católica contra los defensores de la República. Hitler y Mussolini apoyaron a los primeros e incluso la Fuerza Aérea Alemana bombardeó hasta destruir por completo las ciudades de Lidice y Guernica. Para 1939, el mapa de Europa configuraba 3 regímenes fascistas, 2 de los cuales presentaban grandes intenciones de comenzar una guerra. Las ansias expansionistas alemanas la llevaron a integrar a Austria y parte de Checoslovaquia a su territorio. Frente a ambos acontecimientos, las potencias occidentales solo protestaron tímidamente. Pero, cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, era un hecho que Hitler buscaba expandir el nuevo imperio alemán, por lo que Inglaterra y Francia le declararon la guerra. Entre 1939 y 1942, la maquinaria de guerra alemana parecía imparable. En tan solo unas semanas habían destruido al ejército francés y obligado a su gobierno a rendirse y a las tropas británicas a abandonar el continente. Francia fue ocupada y comenzó una gran persecución de judíos. En 1940, Hitler fijó sus ojos en Inglaterra. Sin embargo, a pesar de los constantes bombardeos a poblaciones británicas, la isla resistió y Hitler tuvo que virar hacia el este, a la región petrolera y minera de los Balcanes, a los ricos campos agrícolas de la Unión Soviética. Con apoyo de tropas de las naciones aliadas al eje, que para ese momento habían avanzado sobre el norte de África, la alianza fascista se dirigió hacia la Unión Soviética, su enemiga ideológica. A pesar de los grandes números de las fuerzas soviéticas, eran aplastados por las tropas alemanas, que quemaban, violaban y destruían a su paso. Pero todo cambió cuando los alemanes atacaron las ciudades de Leningrado, Moscú y Stalingrado. Poco estratégicas para la guerra, pero importantes por su valor simbólico para los soviéticos. Las ciudades fueron asediadas durante semanas e incluso durante meses. La llegada del invierno auxilió a los soviéticos, quienes recibieron refuerzos del extremo siberiano, para comenzar así una ofensiva que, ante la escasez de recursos en las filas alemanas, avanzó como una aplanadora sobre las fuerzas del eje. A partir de las derrotas alemanas en territorio soviético, se comenzó un punto de inflexión en la guerra en Europa, debido a la alta pérdida de tropas y material de guerra que sufrió Alemania. Del otro lado del mundo, el imperio japonés había bombardeado en 1942 el puerto de Pearl Harbor, provocando la entrada de los Estados Unidos de América a la guerra, que representó una gran fuerza para los aliados. De esta manera, se establecieron frentes de combate en las costas de Francia, en el norte de África para invadir Italia, la cual sería derrotada con relativa facilidad, y en el Pacífico para detener el poderío japonés. Poco a poco, las naciones aliadas fueron ganando terreno, hasta que las tropas soviéticas ocuparon la ciudad de Berlín y después, ante las tropas occidentales, los alemanes firmaron su rendición. En el Océano Pacífico la situación era más compleja, pues el imperio japonés, a pesar de las derrotas acumuladas y las pérdidas militares sufridas, se negaba a rendirse. Estaba dispuesto a pelear hasta el último hombre con tal de demostrar la superioridad nipona sobre la cultura occidental, representada por los Estados Unidos de América. Pero en este lado del Atlántico llevaba años gestándose un proyecto que,
bajo su sombra, marcaría la posterior tensión entre las naciones, incluso hasta nuestros días: la bomba atómica. La implacable resistencia japonesa y las enormes pérdidas norteamericanas, humanas y económicas, llevaron al gobierno del presidente Truman a lanzar no una, sino 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Tras esto, el fin de la Segunda Guerra Mundial solo requirió una declaración pública del emperador japonés. La Segunda Guerra Mundial es por mucho la peor guerra que ha sufrido el mundo. En todos los frentes, los gobiernos y las personas se negaban a rendirse. Los soviéticos ante los alemanes ante los soviéticos, los japoneses ante los estadounidenses. Conozcamos más sobre el desenlace a través del siguiente video. Hacia 1943, los países aliados iniciaron una gran contraofensiva en contra de las tropas del eje. Primero, el ejército de la Unión Soviética abrió el frente oriental con un contraataque a las tropas alemanas entre noviembre de 1942 y febrero de 1943, y recuperó la ciudad de Stalingrado. Meses después, logró la liberación de la ciudad de Kiev. En Italia, en julio de 1943, Benito Mussolini fue derrocado, pero los alemanes tomaron el control de Roma y el norte de Italia. Casi un año después, en julio de 1944, las tropas aliadas liberaron Roma. Tropas británicas y de Estados Unidos desembarcaron en la costa de Normandía, al norte de Francia. Así, abrían el frente occidental para la contraofensiva aliada. En agosto, liberaron la ciudad de París. También en junio de 1944, el ejército soviético inició una gran contraofensiva contra los alemanes en Bielorrusia y avanzó hacia Polonia. A inicios de 1945, los soviéticos ya habían liberado Varsovia y Cracovia en Polonia y Budapest en Hungría. En Alemania, el régimen nazi intentó organizar un nuevo ejército que defendería principalmente el bloque oriental ante la contraofensiva soviética. Para reafirmar lo aprendido durante esta sesión, les planteo el siguiente reto. En su cuaderno u hojas blancas, tracen un diagrama de Venn o de conjuntos como el que se muestra en la pantalla. En él, coloquen los procesos históricos estudiados en la sesión de hoy: la crisis económica de 1929 y el ascenso de los fascismos. En el centro, expliquen la relación entre estos temas como causas de la Segunda Guerra Mundial. No olviden que pueden ilustrar su esquema. Para resolver el reto de la sesión, no duden en apoyarse en su libro de texto y los retos anteriores. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.